Segundo domingo del tiempo de Adviento, y el Evangelio de este fin de semana comienza diciendo: comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Siempre que Dios viene a nuestra vida es una buena noticia, y por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de buenas noticias en el que la Iglesia nos invita a preparar el corazón para recibir a este Dios que viene a salvarnos. Y esta buena noticia comienza con la predicación del Bautista. San Marcos nos pone desde el principio a Juan el Bautista anunciando la inminencia del reino, anunciando la conversión, a disponer el corazón para la llegada del Mesías. Y por tanto el anuncio que nosotros hacemos con nuestra vida, con nuestros gestos, con nuestras palabras, tiene que ser buena noticia para nosotros, pero también buena noticia para los demás. Un segundo lugar donde esta buena noticia se hace eco también es en el cambio de vida. El Bautista invitaba a la conversión y a preparar el corazón. Por lo tanto, es un tiempo que nos invita a mirar el corazón para ponerlo en sintonía con el corazón de Dios, a mirar nuestra vida para que día a día refleje un poco más el proyecto de vida de Dios para nosotros, revisar nuestro interior para que nuestros sentimientos puedan ser también los sentimientos de Cristo. Y en cada paso que damos, en cada propósito, en cada pasito que vamos dando en este camino de conversión, ya es buena noticia para mí, pero también para los demás, porque se vuelve testimonio. Y por lo tanto, un tercer lugar que se vuelve buena noticia de este Dios que nos salva y que viene a nosotros es nuestro estilo de vida. El Evangelio nos dice cómo identificaban al Bautista. Se daban cuenta enseguida de que era enviado de Dios, por su vestir, por su obrar y por su decir. Por lo tanto, nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de mirar la realidad, nuestro modo de vincularnos con los demás y con Dios, tiene que ser buena noticia. Cuando uno descubre que es coherente, cuando uno descubre que ama como ama a Dios, que espera como espera a Dios, que sirve como sirve a Dios, la vida cobra otro sentido, cobra otro sabor, y mi vida se vuelve buena noticia para mí, que la vivo, pero también para los demás. Así que en este segundo domingo del tiempo del Adviento, con nuestra segunda vela de la corona, le pedimos al Señor que nos ayude a celebrar esas buenas noticias desde el anuncio, desde el cambio de vida y desde el estilo y el modo de vivir.